La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, hoy, 28 de mayo de 2024, da inicio y es la apertura de nuestra sesión académica en la Conferencia de la Monarquía de la República a cargo de nuestro consocio, el doctor Jaime Olveda Legaspi, por lo cual declaro apertura de esta sesión académica de nuestra Benemérita Sociedad. Le cedo la palabra a nuestro secretario, al cual le agradezco que nos haya auxiliado en esta noche con aceptar ser nuestro secretario ante la imposibilidad de varios de los, del secretario, del prosecretario y de otras personalidades que estaban en otros eventos, y obviamente le agradezco mucho al maestro emérito de nuestra universidad, don José Manuel Jurado Parres, que haya aceptado llevar a efecto esta secretaría. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Al maestro José Manuel. Me honra mucho acompañar al Presidium y agradezco la invitación, señor presidente. Preside en este acto el señor presidente, maestro Adalberto Ortega Solís, nuestro consocio y también conferencista de esta noche, el doctor Jaime Olveda Legaspi, amigo histórico de esta institución y en lo personal también de todos nosotros. Y en calidad yo vocal, como miembro de la institución, vocal en calidad de secretario. Y bueno, pues vamos a hacer la presentación como corresponde de un breve currículum, digo muy breve porque el currículum del doctor Jaime Olveda Legaspi pues da para mucho tiempo, pero brevemente en una síntesis, en una apretada síntesis, me permito presentar a ustedes al conferencista don Jaime Olveda. Doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, es especialista en el siglo XIX mexicano, autor de varios libros y numerosos artículos sobre esta centuria. En el 2021 publicó 3 volúmenes sobre la consumación de la independencia. Número 1, Sermones y Discursos Patrióticos. Número 2, Significados del 27 de septiembre de 1821. Y tercero, Agustín de Iturbide, El Libertador de México, publicados por Siglo XXI y el Colegio de Jalisco, donde labora actualmente. En ocasión del bicentenario de la fundación de la República, publicó El León Dormido, Federalismo, Monarquía y Dictadura, Catecismos Políticos de México y la primera generación de republicanos de México, miembro de esta benemérita institución desde el año de 1995. Dejamos en el uso del micrófono al maestro Jaime, al doctor Jaime Olveda Legaspi. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. El tema de hoy, de la monarquía a la república, embona muy bien con este año que estamos conmemorando 200 años de republicanismo en México, es decir, 200 años del nacimiento de la República Mexicana. La fundación fue en el año de 1824, entonces estamos a 2 siglos, a 200 años de distancia, y creo que los estudios históricos sobre el tránsito de un régimen a otro no está muy bien explicado, y el nacimiento de la República todavía hay muchas preguntas por contestar para poder clarificar este momento que me parece importantísimo, el nacimiento de la República. Esta conferencia va a estar dirigida por 3 preguntas. La primera es, ¿de dónde nace la República? Primera pregunta, ¿de dónde nace? ¿De dónde se origina la República? ¿De dónde surge? La segunda pregunta es, ¿cómo se forma la República?
Y la tercera pregunta, que es hilo conductor de la conferencia, es ¿qué república se fundó en 1824? Esas tres preguntas son el eje de la conferencia. Bueno, vamos entonces a responder la primera pregunta. ¿De dónde procede la república? ¿De dónde se origina? Bueno, se origina ni más ni menos que de la Nueva España, de la descomposición de la Nueva España. Ese reino que duró para formarse 300 años, 3 siglos, lo que nosotros identificamos como la colonia, eso dio origen a un conjunto llamado, a una unidad o un conjunto llamado Nueva España. Esa unidad llegó a ser muy importante y muy funcional, porque la corona durante 300 años pudo legislar y tomar muchos acuerdos para que los reinos americanos funcionaran y fueran gobernados a larga distancia. Entonces se fue creando una unidad que nosotros la vemos muy superficialmente, pero esa unidad es muy controvertida. Es una unidad muy compleja, formada por distintos tipos de territorios. Es muy difícil entender la composición de los reinos americanos, cuando menos de la Nueva España, porque son múltiples territorios superpuestos unos de otros y cada uno con una relación distinta con la Ciudad de México. Vamos a suponer Saltillo, lo que hoy es Monterrey, Oaxaca. ¿Cuál fue la relación que tuvieron con la Ciudad de México? Porque es la capital virreinal. Y en una unidad pues, hay un centro político. Y ese centro político es la Ciudad de México. Estos territorios complejos establecieron una relación con la Ciudad de México. A veces una relación armónica y a veces una relación tirante. En el caso de Guadalajara va a ser muy tirante desde el siglo XVI, a diferencia de Querétaro, de Valladolid, de Guanajuato, de Puebla, de la que ustedes quieran. ¿Por qué desde Guadalajara la relación fue tirante con la Ciudad de México? Porque también Guadalajara fue centro político, centro de poder. Entonces, en este conjunto que llamamos Nueva España, pues hay dos centros políticos muy importantes que se disputan la territorialidad y se disputan el espacio. Entonces, cada uno quiere imponerse y cada uno quiere convertirse en el núcleo principal. Por eso la relación de Guadalajara fue muy tensa desde el siglo XVI y sigue siendo todavía ahorita. Yo he andado por todo el país, pregunto y trato de ver la relación que tienen los habitantes de algún estado con la Ciudad de México y casi nadie habla mal de la Ciudad de México. Pero nosotros hablamos mal de la Ciudad de México. Nosotros hablamos mal, porque hay una rivalidad histórica desde el siglo XVI. Acuérdense ustedes que el proyecto de Nuño, el conquistador de la Nueva Galicia, fue crear un reino independiente y separado de la Nueva España. Ahí está la tradición autonomista de Guadalajara. ¿Y por qué la audiencia de Guadalajara no quiso someterse o subordinarse a la audiencia de México? Ahí viene el conflicto. Otras regiones no tuvieron audiencia, por eso no tuvieron conflicto con la Ciudad de México. Pero Guadalajara sí la tuvo porque tuvo un autogobierno. Y los gobernadores que vinieron en el siglo XVI, XVII y XVIII siguieron la tradición de Nuño. Nuño sentó la tradición de que este reino era autónomo, independiente, no tenía por qué juntarse con el territorio conquistado por Hernán Cortés, que eran rivales pero a morir, ¿verdad? Bueno, entonces esto es muy importante porque esto va a tener un resurgimiento cuando se funda la República. Ahora, también hay otra cosa. En la Nueva España, desde el siglo XVI, se van a formar dos tradiciones históricas, filosóficas, que todavía están vivas ahorita en el siglo XXI.
una corriente humanista republicana, fíjense, desde el siglo XVI, cuyo exponente aquí en la Nueva España fue Alonso de la Veracruz. ¿En qué consistía esta tradición autonomista republicana? Bueno, esta tradición criticó la conquista y el sometimiento de los reinos americanos a la corona española, y se opuso al proyecto imperial de los reyes de España, de que estuvieran subordinados a los reinos al imperio español. Entonces es una filosofía, es una tendencia, es una corriente que fue madurando y fue oponiéndose a la conquista y a la colonización. Es una corriente que defendía al indio también. Y aquí tenemos varios exponentes, Fray Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera, ¿no? Esta corriente también se inclinó porque el dominio monárquico se cambiara por un dominio proveniente de la voluntad del pueblo. Esto es espíritu republicano, cuando el poder proviene del pueblo, no de un monarca. Entonces es un espíritu republicano que está en génesis, formándose, pero que ya tiene exponentes y que ya tiene defensores. Estas ideas se desarrollaron mucho en la Universidad de Salamanca, y esta teoría republicana del poder se inclina por un poder equitativo, igualitario, no un poder absoluto como del monarca, ¿no? Entonces vean que en todos sentidos esta corriente republicana se opone al proyecto imperial. El proyecto imperial también tenía sus defensores, entre ellos el cardenal Jiménez Cisneros y el claustro universitario de la Universidad de Alcalá. Esta era una corriente teocrática del poder, que sostenía que el poder dimana de Dios, y como el rey es electo por voluntad divina, aprobado por voluntad divina, entonces el poder no dimana del pueblo, sino del proyecto monárquico de la figura del rey. Entonces, en todos sentidos, estas dos corrientes de pensamiento estuvieron en oposición, ¿verdad? Hoy todavía tiene sus expresiones más diluidas, porque cuando hablamos de la conquista y de la época colonial, muchos lo explican y justifican el hispanismo, y otros condenan la conquista y la presencia de los españoles. Esto todavía está presente. En el 2021, cuando se cumplieron los 500 años del sometimiento de México Tenochtitlan, que hubo muchas reuniones académicas en México, esto salió otra vez a flote, y hubo historiadores que defendían el humanismo republicano y había historiadores que defendían el humanismo imperial. Entonces, ahí está. Cuando la Nueva España se descompone, empieza su descomposición, porque a lo largo de 3 siglos logró crear un conjunto armónico. Aunque las regiones tenían distintas relaciones y distintas condiciones con el centro, en la Ciudad de México, de todas maneras, hubo problemas que fueron surgiendo y cuestionamientos que fueron surgiendo cuando se inició la Guerra de Independencia. ¿Qué querían los primeros insurgentes? El primer grupo de insurgentes, el que acaudilló Miguel Hidalgo, a la etapa de Miguel Hidalgo, ¿no? El primer grupo de insurgentes. ¿Qué era lo que aspiraba? Eran defensores del republicanismo, de la corriente del pensamiento republicano, y exigían la igualdad de los reinos. Acuérdense que en las Cortes de Cádiz también los diputados americanos fueron a demandar la igualdad de los reinos americanos y peninsulares. Entonces, ese es el principio. Muchos historiadores sostenemos que Hidalgo no quería la independencia de México, no la formuló. Él en sus escritos y en lo que dijo nunca habló de independizar el reino. Pidió la igualdad del reino y el derecho que tenían los americanos de gobernar, ¿verdad? O sea, los criollos eran herederos de ese espíritu republicano
que viene desde el siglo XVI. Por eso los criollos son los que en el siglo XVIII ya cobraron conciencia de clase y exigieron el derecho de gobernar el territorio donde habían nacido. O sea, gobernar la América septentrional. Y por eso ya no quisieron que les llamaran criollos, les quisieron que se llamaran americanos, porque pertenecían a América, ¿no? Entonces, no hay una idea clara de Hidalgo que haya promovido la independencia de México. Él inicia una guerra que con el tiempo llevó a la independencia. Eso es el mérito de Hidalgo. Pero Hidalgo no es nuestro libertador, ¿verdad? No fue. Bueno, ahora, pues la guerra es larga, ya lo saben, ¿verdad? Y siempre hablamos también de una independencia nacional. La independencia que se logra en 1821. Aquí también hay que aclarar dos puntos. Nosotros andamos mal afirmando que el día de nuestra independencia es el 16 de septiembre. Ese día no es el día de nuestra independencia. No es. El día de nuestra independencia es el 27 de septiembre de 1821, cuando Iturbide, con el Plan de Iguala, que es el acta de nacimiento de la nación mexicana, consumó la independencia. Entonces, la independencia no fue resultado del triunfo de los insurgentes sobre los realistas. La independencia fue resultado de un acuerdo, de una alianza entre realistas, insurgentes y los grupos de poder que había en la Nueva España. Bueno, ahí se rompe la Nueva España, se disgrega, se desbarata. Lo que había sido la unidad creada por 3 siglos se destruye. Así quedó el país el 27 de septiembre de 1821. Aquella unidad se había desbaratado. ¿Así iba a permanecer el país? No. Agustín de Iturbide pensó qué iba a hacer después de la independencia. Fíjense que hay una carta muy interesante que Thomas Jefferson le mandó al barón de Humboldt en 1814, en donde le decía, Jefferson le decía a Humboldt: no me cabe la menor duda que los reinos americanos se van a independizar, pero ¿en qué se convertirán? Esa pregunta fue profunda. O sea, se independizan, pero luego, ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir siendo monárquicos o van a optar por la república? Este momento fue crucial. En esto hay que hacer mucho énfasis porque estamos en vísperas del nacimiento de la república, después de una guerra que destruyó casi todo el país. Entonces Iturbide, cuando empezó a hacer el Plan de Iguala, consideró muy peligroso que el país, una vez independizado, se convirtiera en república, porque era someter a una sociedad vieja, acostumbrada al sistema monárquico, pasarla de la noche a la mañana a un sistema que nadie lo iba a entender, la república. O sea, el salto del viejo régimen al nuevo régimen iba a ser brutal. Entonces Iturbide dijo: no, pues ese salto va a dar lugar a una nueva guerra. Mejor no hay que entrar a la modernidad política de lleno. Vamos pasando por un periodo de transición, la formación de un imperio democrático, que es el imperio de Iturbide, que también sobre el imperio de Iturbide hay una idea totalmente equivocada, ¿verdad? Porque no es un imperio absoluto. Por eso en el Plan de Iguala se señala la forma de gobierno va a ser la monarquía constitucional. Es decir, el emperador va a gobernar con una constitución, no va a gobernar como un rey absoluto, ¿verdad? Va a haber división de poderes, va a haber una constitución, va a haber democracia. Entonces nuestra democracia no empieza con el inicio de la república. El ejercicio de la democracia en México empieza con el imperio de Iturbide, porque convoca a un congreso.
Entonces, este momento de 1821 y 1822 es realmente complejo, en donde la clase política se vio envuelta en una indecisión que no sabía exactamente por dónde caminar, ¿verdad? Aquí entonces se va a crear una nueva unidad política territorial, que es el imperio de Iturbide. Pero de todas maneras, los criollos iban a gobernar por primera vez. Cuando se andaba consumando la independencia, un oidor de la Audiencia de México con apellido Bataller dijo: no va a haber mayor desgracia para los mexicanos que se gobiernen a sí mismos. Porque nunca habían gobernado. ¿Quién había gobernado en el periodo anterior? Pues los españoles, siempre eran el virrey, los gobernadores de las provincias, los oidores de las audiencias. Los criollos o los americanos siempre habían estado marginados. Entonces, pues no tenían experiencia política. Entonces, como no había una experiencia previa republicana, por eso Iturbide no quiso arriesgarse a crear de inmediato una república después del 27 de septiembre del 21. Prefirió ese periodo de transición para que los mexicanos empezaran a conocer la práctica de la democracia y después de pasar un periodo de madurez, entrar a la república. Pues yo creo que Iturbide no andaba equivocado. Yo creo que era lo más sensato en ese momento. Ahora, toda la clase política, incluyendo a nuestro presidente fundador de la Sociedad de Geografía, Valentín Gómez Farías, todos fueron iturbidistas. Todos fueron partidarios del imperio, ¿verdad? Y aquí entonces surge otro problema, porque hace un rato yo decía que estamos acostumbrados a identificar una sola independencia, la independencia de México, la de Iturbide. Pero antes de la proclamación de la independencia en México, hubo proclamaciones de independencias en las provincias. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, Pedro Celestino Negrete declaró la independencia de la provincia de Guadalajara el 13 de junio de 1821, 3 meses antes que Iturbide. Y luego Guanajuato, Michoacán, el norte, el sur, todos. Pero aquí el problema fue que las provincias entendieron que se trataba de su propia provincia, de su propia independencia. Eran independientes entre sí y de cualquier otra, y eran soberanas y podían convertirse en lo que quisieran. Ahí hubo un riesgo de una fragmentación territorial en que el país recién independizado se fragmentara en pequeñas unidades, como hoy está América Central. Entonces aquí en Guadalajara renace el espíritu autonomista que venía, la tradición autonomista que venía desde los tiempos de Nuño, cobra aliento, y entonces Guadalajara se siente independiente de las demás y está pensando en un autogobierno ya para una especie de república, sin manifestarlo abiertamente, pero ese es la reacción de Guadalajara, más clara que en otras provincias. Esto tiene su explicación porque en Guadalajara ya había una clase culta egresada de la vieja Universidad de Guadalajara. Para 1821 la universidad tenía casi 30 años de fundada y ya habían salido generaciones. Entonces aquí había una clase política culta que en otras partes no había, salvo la Ciudad de México. Pero la fundación de la universidad alentó muchísimo la región. Por eso Guadalajara tiene ese comportamiento después de consumarse la independencia en San Pedro Tlaquepaque. Entonces imagínense el problema de los trigarantes. Los trigarantes son los que crearon el plan de las 3 garantías, el plan de Iguala. Cuando ven la actitud de las provincias que se desunieron,
Por ahí alguien dijo entonces que las provincias estaban en la misma situación que cuando un plato se deja caer, se rompe y los pedazos del plato quedan dispersos. Así habían quedado las provincias con la consumación de la independencia. Ahora lo que se trataba era de unirlas otra vez para firmar otro pacto. Ese es el segundo pacto de unión. El primer pacto es el pacto colonial, en donde los habitantes de la Nueva España no es un pacto escrito, es un pacto informal, pero se comprometen a obedecer al rey, a tributar, a cambio de que el rey los defienda de las amenazas externas. Ese primer pacto se disuelve con la consumación de la independencia. Y ahí surge la necesidad de crear un nuevo pacto. Y el pacto que lo va a unir es el Plan de Iguala. Porque Iturbide luego les dice a los gobernadores de las provincias en donde ya están colocados iturbidistas. Aquí en Guadalajara está, por ejemplo, Luis Quintanar, que es una figura importantísima. Les dice, no, las provincias que antes formaban parte de la Nueva España, ahora forman parte del Imperio Mexicano. Y vamos a formar una unidad mediante este pacto. El pacto es el Plan de Iguala. Pero este segundo pacto no dura más de 10 meses por la práctica de la democracia. Iturbide entendió, como él fue finalmente el emperador, Iturbide entendió que él le correspondía ejercer la soberanía. La soberanía es la autoridad suprema, ¿no? En él recae la soberanía, la autoridad suprema en él. Pero muy engrandecido por haber sido el libertador de México, pues creció mucho con esa idea. Pero el Congreso, que se formó para redactar la Constitución del Imperio, el Congreso también reclamó la soberanía y dijo, no, nosotros estamos por encima del emperador. Y el Congreso dijo, no, nosotros estamos por encima del emperador. Este desacuerdo hizo que Iturbide suprimiera el Congreso. Y entonces esa unidad que se estaba formando es una unidad que no logró ser una unidad estrecha. Las provincias estaban balbuceantes por lo que estaba ocurriendo en México, en donde el Congreso no se ponía de acuerdo con Iturbide. Y esa disolución del Congreso hizo que el prestigio de Iturbide declinara y empezara a ser catalogado como autoritario, déspota, absoluto, etcétera, etcétera. Ahí viene cuando entonces las provincias responden, ¿verdad? Las provincias van a decir que en este segundo pacto, el del imperio, las provincias estaban de acuerdo por gratitud y por prudencia. Fíjense, hay que ver los pactos que unen a las naciones, de qué son resultados. El primer pacto monárquico no es un acuerdo de consenso, de acuerdos, es un acuerdo violento por la fuerza. Y este segundo pacto que lo encabeza Iturbide es un pacto por gratitud y prudencia. ¿Prudencia de qué? Pues porque no se animaban a hacer nada por temor a una reacción voluminosa, porque pues en ese caso, en ese tiempo todos eran iturbidistas, nadie pensaba en la república, pues entonces por prudencia hay que aceptar el pacto imperial. Pero cuando Iturbide disolvió el Congreso, entonces las provincias, sobre todo Guadalajara, empieza a decir, no, las provincias somos soberanas, pero tenemos voluntad de asociarnos en un nuevo pacto, pero en un pacto de igualdad, en donde todas las provincias sean iguales entre sí y que ninguna, ni siquiera la capital del próximo pacto, pueda dominar a las provincias. Es esa tradición republicana de que yo hablaba desde el siglo XVI, ¿no?
que busca la igualdad, ¿no? Y las cosas se pusieron muy feas. Iturbide ya no pudo enderezar la nave. Hubo dos revoluciones o dos levantamientos militares, uno en Veracruz por Santana en diciembre del 22 y otro en Veracruz el plan de Casamata, 1 de febrero de 1823. Los dos planes no pedían la renuncia de Iturbide, la abdicación, pedían la reinstalación del Congreso, porque ahí estaban representadas las provincias, pero que se reinstalara con el carácter de convocante, es decir, que convocara a nuevas elecciones para formar un nuevo Congreso que redactara la Constitución, porque el que se iba a reinstalar ya había perdido la confianza de todos. Entonces, el primer Congreso retardó la convocatoria para elegir el segundo Congreso. Y en ese ínter, cuando ya Iturbide vio que ya no tenía ningún apoyo, él mejor renunció, abdicó y se fue para Europa. Entonces se forma un supremo poder ejecutivo para ejercer el gobierno, porque no debe haber un vacío de poder. Cuando Iturbide se va, luego se nombra un triunvirato, 3 personas, para que formaran parte del supremo poder ejecutivo. El Congreso ya estaba, con carácter de convocante, pero ya estaba. Y bueno, no hay vacío de poder. Pero la provincia de Guadalajara empieza ya desde el mes de marzo del 23, en cuanto Iturbide renuncia, la provincia de Guadalajara empieza a proponer que el país debe organizarse en una república federal, porque es la que más está de acuerdo a la tradición autonomista de las provincias. Si no es federal, si es unitaria, pues entonces las provincias o los nuevos estados van a perder la autonomía. Y pues no, lo que querían las provincias era que tuvieran un autogobierno y manejar sus impuestos. Entonces empiezan a publicar papeles, había imprenta en Guadalajara, otra ventaja para la ciudad, mucha folletería en favor de la República. Pero nadie tenía exactamente una idea clara de lo que era una república. Cada quien hablaba. Esta primera generación de republicanos tiene una idea distinta de república. Para unos era una cosa y para otros era otra. Por eso les resultó muy difícil ponerse de acuerdo. ¿En qué consistía la divergencia de que tuvieran una idea distinta de república? Se basaba en lo que habían leído y en lo que habían oído. En eso. Entonces, cuando Iturbide renuncia, saltan los republicanos a la palestra política y empiezan a decir, no, nosotros ya éramos republicanos desde antes, pero por gratitud a Iturbide pues lo tuvimos que apoyar en que fuera este país un imperio. Pero no, lo más conveniente para la nación es una república federal. Una república federal era una república que iba a estar dividida en estados. Pero la pregunta era, muy bien, pero la soberanía, ¿dónde va a residir? Y ahí hay opiniones. Muchos sostuvieron que los estados debían ser soberanos y solamente delegar al gobierno general, al gobierno de México, una mínima parte de la soberanía. Entonces, los que no pensaban así dijeron, no, es que si los estados van a ser soberanos, cada uno va a seguir su camino y el país no se va a integrar. El país se va a mantener desintegrado y va a haber una dispersión del poder preocupante. No, como España no había reconocido la independencia de México, había una preocupación de que fuera reconquistado. Entonces decían, debemos mantenernos unidos y lo que necesitamos es más bien una república unitaria, no federal. La república unitaria es la que más conviene en estos momentos,
de inicios del republicanismo, y más para proyectar la imagen en el exterior de que esta república está unida. Entonces eran dos puntos de vista muy pesados, cada uno con argumentos sólidos, y eso es lo que se estaba discutiendo dentro del Congreso, fuera del Congreso y en las provincias, pero más aquí en Guadalajara. Acuérdense que Prisciliano Sánchez, ante todo este desbarajuste, redacta el Pacto Federal de Anáhuac para que sirviera un poco de guía en el Congreso en las discusiones que se estaban teniendo de cómo constituir al país. Entonces vean que la forma para constituir al país no fue fácil, no fue así tranquilo, no, fue muy turbulento, fueron días, pero hay que leer las actas del Congreso para darse uno cuenta, ¿no? Y la prensa de ese momento para darse uno cuenta lo tirante que estaba la situación y la división que había en un país recién independizado, porque no hallaban cómo constituir al país. Severo Maldonado también publicó ese contrato de asociación, ¿no?, de la América de Anáhuac, ¿no? Pero fíjense que los dos están usando dos conceptos casi sinónimos, ¿no? Un contrato es igual que lo proponía Prisciliano Sánchez, un pacto, ¿no? Un pacto es un contrato, ¿no?, un acuerdo. Entonces se estaba buscando un acuerdo. Como no se convocaba a elecciones para el segundo Congreso, entonces las autoridades de Guadalajara, que era la Diputación Provincial de Guadalajara, Luis Quintanar, que era el gobernador, y el Ayuntamiento de Guadalajara, decidieron no obedecer las órdenes del Gobierno de México hasta que se creara el segundo Congreso. Pues esto puso el grito en el cielo, porque en México estaban diciendo la provincia de Guadalajara es desobediente, lo que quiere es separarse del país. Y ahí también viene una confusión, porque Guadalajara o el futuro Jalisco nunca quiso separarse de la federación. Se separó del Gobierno de México, que es otra cosa, pues porque el Gobierno de México no se definía por nada, y Guadalajara estaba terca a que debería ser una república federal y no unitaria. Y para que no se dijera en México que el federalismo era un capricho de Quintanar y de la Diputación Provincial de Guadalajara, Quintanar les mandó una orden a 130 y tantos ayuntamientos que había en la provincia para que levantaran un acta y manifestaran su deseo de que querían la República Federal. Entonces juntó esas actas y es el voto de los pueblos de Jalisco que lo tenemos publicado ya en 2-3 ediciones. Y eso se fue a México para que el Congreso allá se diera cuenta que no era capricho personal de Quintanar. Pero también aquí hay que ver otra cosa. Este voto de los ayuntamientos, si en Guadalajara no se conocía lo que era una república federal porque no se entendía bien, menos en los pueblos. Entonces el voto que dan los pueblos no es un voto espontáneo ni consciente, no es. Respondió a una orden de Quintanar: mándenme un acta donde digan que ustedes están de acuerdo en una república federal. Sí. Es una movilización política. Ahora, la orden decía: convoquen al pueblo para que una vez reunidos les digan que van a levantar un acta en donde apoyan la república federal. Pero los ayuntamientos no reunieron a todos los vecinos, sino nada más a las familias importantes del pueblo, que fueron 4 o 5 de cada uno, y ya con eso, ¿verdad? ¿Para qué a los campesinos y todas los que vean en la orilla? No, eso nunca han contado, ¿verdad? Entonces fíjense, o sea, estamos acostumbrados a exaltar las cosas, ¿no? Por la historia oficial de que el documento esto, pero no, hay que ser reflexivos. Por eso Quintanar es el motor principal del federalismo. No es Prisciliano Sánchez, como se dice aquí en Jalisco.
Prisciliano Sánchez está considerado el padre del federalismo de Jalisco. No es él. El operador principal, el que hizo todo eso, fue Luis Quintanar. Él fue el alma del federalismo. ¿Por qué decimos que fue Prisciliano Sánchez? Porque Luis Pérez Verdía, el historiador que ustedes conocen, fue el primero en escribir una biografía de Prisciliano Sánchez a finales del siglo XIX. Y ahí dice Luis Pérez Verdía que Prisciliano Sánchez es el padre del federalismo en Jalisco. ¿Por qué? Pues porque escribió el Pacto Federal y fue el primer gobernador constitucional. Bueno, sí, indiscutiblemente, pero no es el operador principal. El operador principal fue Luis Quintanar, ¿verdad? Y el mismo Congreso, el primer Congreso Constituyente de Jalisco, el encargado de elaborar nuestra primera Constitución de 1824, les traje 2 fotocopias. En la sesión del 18 de enero de 1825 dice: se le asigna al general de división Luis Quintanar una pensión vitalicia de 3,000 pesos anuales como primer gobernador que fue de este estado y principal caudillo del sistema federal. Entonces, no solamente yo lo estoy afirmando, el mismo Congreso que vivió en esa época está diciendo el principal caudillo, Luis Quintanar. En otra sesión, esta es del 18 de enero, del 22 de enero dice: en este acto se leyó una proposición de los ciudadanos Corro, Navarrete y Presidente, cuyo tenor en este dice: pedimos al honorable Congreso se sirva a disponer que al ciudadano Luis Quintanar, primer gobernador de este estado y principal caudillo del sistema federal, ya dice, ¿no?, se coloque su retrato en la sala del Congreso. En 2 sesiones el Congreso lo dice. ¿Por qué Luis Pérez Verdía no quiso reconocer a Luis Quintanar? Porque él era de Querétaro. ¿Y cómo el padre del federalismo de Jalisco va a ser un queretano? Pues no, tiene que ser un jalisciense, ¿no? Pérez Verdía era muy localista, ¿no?, con un amor al terruño. Pues sí, pero pues hay que ver las cosas con objetividad. Entonces ahí nació la tradición de que Prisciliano Sánchez es el padre del federalismo. No lo es. Y no lo es porque, no solamente por esto, sino por lo que hizo. Defendió al Estado de Dios de 2 invasiones que venían de México a castigar la indisciplina de Guadalajara. En la primera invasión, Guadalajara perdió Colima. Colima era de la parte de la provincia de Guadalajara. Y en la segunda expedición militar se llevan preso a Iturbide y a Anastasio Bustamante, que era el comandante militar, porque eran hombres muy peligrosos, ¿verdad?, que estaban manteniendo la inestabilidad política. Entonces Guadalajara, sin esperar más, el 16 de junio se declara por sí misma Estado libre y soberano de Jalisco, Jalisco con X. ¿Era legítimo el pronunciamiento? No. Quien debía de convertir las provincias en estados era el Congreso General. Pero como no había Congreso, estaba el primero, pero no convocaba al segundo, entonces Jalisco se mostró muy precipitado y el 16 de junio de 1823 convirtió la provincia en Estado libre de Jalisco. Y luego, siguiendo el ejemplo, también se proclamó Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, catalogadas como las 4 provincias radicales. ¿Qué pedían estas 4 provincias? No pedían un federalismo, pedían un confederalismo, que no es igual. No es igual una república confederal a una república federal. En una república confederal, los estados retienen la mayor parte de la soberanía y delegan al gobierno general una mínima parte. En una república federal, los estados delegan la mayor parte de la soberanía al poder general y retienen una mínima parte.
¿verdad? Entonces lo que pedía Guadalajara no era un federalismo, era un confederalismo. Y el concepto de confederalismo lo usaban como sinónimo de federalismo, para que vean que no tenían unidad clara. Lo usaban como sinónimo y a veces en un mismo párrafo. Para evitar que los demás estados, mejor dicho, las demás provincias se convirtieran a sí mismas en estados, el Congreso, ya el segundo Congreso, ya instalado, convocado, el segundo Congreso tuvo que hacer un documento previo para crear la República, porque si no iba a ser un desorden, ¿no? Guadalajara había dado el mal ejemplo y entonces había que detener esta cascada de pronunciamientos regionales, ¿no? Por eso firman el acta constitutiva del 31 de enero de 1824, en donde dice el acta: las antes provincias fulana, fulana, fulana y fulana son ahora estados libres y soberanos. Entonces el acta constitutiva convierte las provincias en estados. Ahí nace la República, con el acta constitutiva del 31 de enero del 24. Ya expliqué cómo se va formando la República. Ahora, la tercera pregunta: ¿qué tipo de república se funda en 1824? A ver, la República dice: el nombre oficial de la República es Estados Unidos Mexicanos. Esta república que nace ahí es una república artificial, imaginada, no es real, no es auténtica. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana, todavía el 30 de enero eran provincias, el 31 ya eran estados. Para que una provincia se convierta en un estado debe ser producto de un desarrollo histórico de madurez, no que una ley los cambie. No. Entonces los estados que crearon la primera federación fueron artificiales. No eran verdaderos estados. Ahora, Estados Unidos no estaban unidos. No había unión nacional. Esa federación que se crea con el acta constitutiva no es una unión de estados real, es ficticia, es imaginaria. Ahora, mexicanos tampoco se sentían mexicanos porque no había nacionalidad. Entonces eso de Estados Unidos mexicanos, falso. Es una federación artificial. Entonces, ¿la República cómo nace? Débil. Hay un pacto que se firma, claro. El acta constitutiva es un pacto donde los representantes de las provincias firman que forman parte de los Estados Unidos mexicanos. Pero no hay esa conciencia del todo, de pertenecer a un todo integrado. Entonces la república que nace en el 24 es una república desintegrada, con un provincialismo vivo. Decía José María Luis Mora, el ideólogo de los liberales de esta generación, dice: yo veo, después que nace la república, dice: yo veo un provincialismo egoísta. O sea, los estados recién creados son muy egoístas, ¿verdad? Porque al unirse, contraen compromisos con la federación y los estados no quieren reconocer esos compromisos. Además, los estados no saben qué relación debe haber entre los estados y la federación. ¿Cuál debe ser la relación? Entonces, no se conoce nada. No está bien definido. Se firma el acta constitutiva, pero no queda acordado todo. Otro desacuerdo van a ser los impuestos. ¿Qué impuestos les toca cobrar a los estados y qué impuestos les toca o le corresponde a la federación?
Los estados tuvieron quisieron retener todos los impuestos. Pero entonces, ¿de qué se iba a mantener la federación? Este ha sido un problema siempre, y todavía ahorita. ¿Qué le corresponde a la federación? ¿Qué le corresponde a los estados? Y esto llevó entonces a la confrontación y a la división. Y una vez que empezó a ejercerse el republicanismo, empezaron la división y empezaron a desilusionarse del federalismo. Porque también hay otra cosa muy importante que no mencioné. Aquí en Guadalajara se elabora un discurso federalista incendiario, radical. Un discurso federalista utópico, romántico, en donde presentaron al federalismo como la solución de todos los problemas y en la forma de gobierno que iba a hacer feliz a los mexicanos. Entonces ahí hay un juego de las emociones humanas. Hay que convencer para tener el consenso y que el pacto que se va a firmar sea un pacto de consentimiento. Por eso hay un discurso federalista muy utópico, hay una utopía, pintan un futuro del país muy ilusorio, muy romántico, ¿no? Pero cuando empieza a funcionar la república, esa utopía se empieza a desbaratar. Esos son los inicios del republicanismo en México. Así se funda, en medio de muchos problemas, de situaciones complejas, de este tercer pacto que se forma. Pues es un pacto también, como dije, artificial, que no logró unir a los mexicanos, ¿verdad? Ahora, por último, ya para terminar, no solamente no funcionó la república por desconocimiento del republicanismo, no funcionó la república porque la sociedad mexicana que entró a vivir la república no era compatible. Era una sociedad acostumbrada al viejo régimen, ¿verdad? Con hábitos, costumbres, conductas, comportamientos coloniales, monárquicos. Cuando ingresan a la república, esos hombres no se convierten en hombres modernos de inmediato. Siguen comportándose como se comportaban en la época de la colonia, sus mismas ideas, su misma mentalidad, todo. Entonces la sociedad no era compatible con la república. Por eso también pienso yo que el proyecto de Iturbide no estaba equivocado, porque ingresar a la república de repente era muy violento, se requería un periodo de transición. Ahora, viéndolo con calma, yo creo que no andaba tan equivocado. Por eso, fíjense, la república inicia, pero el monarquismo no desaparece. Ahora los monarquistas están escondiditos, están calladitos porque todo es republicano. Pero la monarquía va a ser una nube que va a acompañar a México hasta 1867, cuando Juárez le da muerte al monarquismo finalmente. Pero antes del 67, la idea monárquica, el proyecto monárquico está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque los defensores decían, la república no funciona en México. Este país siempre ha sido monárquico. 3 siglos de monarquía, pues ¿para qué le buscamos cosas nuevas que no entendemos? Entonces, esa es otra razón por la cual la república no pudo arraigar en los primeros tiempos, ¿verdad? Yo creo que el mérito principal de la primera generación de republicanos es tratar de aclimatar la república en una sociedad acostumbrada a la monarquía. Aclimatar la república. Bueno,
Pues esos son los principios del republicanismo en México, ahora que estamos conmemorando 200 años de república. Bueno, esto nos lleva a reflexionar el camino que hemos recorrido, ¿verdad? A ver si ya entendemos bien lo que es una república, ¿no? La república implica un entendimiento entre los estados y el gobierno general, una comprensión y colaboración mutua. Por eso la república en México ha pasado por diferentes periodos hasta ahorita. Periodos en donde el gobierno general tiene el control, periodos en donde los estados rescatan buena parte de su soberanía y hay enfrentamientos. Entonces, no es el federalismo del 2024, de ahorita, no es el federalismo de 1824, ni el federalismo de 1870, ni el federalismo de 1935, por decir un número, ¿verdad? El federalismo no es rígido, se va acomodando, es flexible. Por eso hay que entenderlo muy bien. Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Jaime Olveda Legaspi por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la Conferencia de la Monarquía a la República, misma que ha sido llevada a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Fechado en Guadalajara, Jalisco, 28 de mayo de 2024, el secretario y el presidente de esta benemérita sociedad. Doctor, muchas gracias. Mi felicitación, extraordinario trabajo. Extraordinario trabajo, aquí tiene. Doctor, felicidades. Quiero agradecer muy especialmente al doctor por este magnífico trabajo, esta exposición extraordinaria que hemos escuchado, porque verdaderamente, pues bueno, todos sabemos quién es él y qué ha hecho y qué estudioso es, y es un historiador auténtico que tenemos también en nuestra sociedad, la que se enorgullece de tenerlo como consocio. Muchas gracias, doctor, gracias. Por favor. Gracias. Tome asiento. ¿Está usted dispuesto? Claro. Sí. Vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Así que si ustedes tienen alguna pregunta o alguna proposición, pues están aquí el doctor a la escucha de ustedes. Mi general. Quiero hacer hincapié sobre la cuestión que Iturbide comentó acerca de por qué había disuelto el Congreso. Simple y sencillamente porque, en palabras de él, dice, se la pasaron conspirando y en ningún momento se pusieron a trabajar para elaborar la Constitución. Llevaban el nombre constituyente, pero fue lo que menos hicieron. Y otra cosa es sobre el personaje de Quintanar. Afortunadamente para el gobierno del Estado, para reconocer pues la trayectoria que tuvo Quintanar, mandó a hacer una estatua a nuestro consocio también, el doctor Carlos Terrés, y esta se instaló aquí en uno de los parques que hay en nuestra ciudad, y que fue inaugurado pues a principios de este año. No recuerdo la fecha exactamente, pero puede ser
visitada, y desde luego allí donde está un pergamino que tiene en la mano, pues se ve ahí del federalismo, ¿no? O sea, de que hacer reconocer la trayectoria de este personaje. Gracias, mi general. Pues nada más para aclarar, si Quintanar fue el autor principal, el promotor principal, el operador principal del federalismo, podríamos catalogar a Prisciliano Sánchez como el teórico del federalismo, por el texto que escribió, ¿no? Uno es teórico, pero el otro, el que hizo la tarea para establecer el federalismo, pues fue Quintanar. Ahora, este Congreso que tomó esos acuerdos que les leí, este Congreso, Prisciliano Sánchez era diputado de aquí. Entonces, el mismo Prisciliano Sánchez reconoció que Quintanar era el alma del federalismo. Pues entonces no queda vuelta de hoja, ¿verdad? Bien. Tiene la palabra. Maestro, me llama la atención que no haya mencionado la muy probable influencia de los Estados Unidos, en particular Poinsett, que ya estaba aquí como agente diplomático oficial de Washington, y en donde se empezaron a formar logias yorquinas, logias escocesas. No sé qué peso tuvo todo el movimiento previo norteamericano, obvio, de independencia de Estados Unidos, y luego incluso se menciona que pues, la Constitución fue una copia casi de la de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿en qué medida para usted las ideas de ellos y la influencia ya en ese momento pesó para generar un tipo de república? La influencia de Estados Unidos en la guerra de independencia fue mínima. Yo me acuerdo en la secundaria, cuando yo estuve en la primaria, nos decían, hubo causas internas y externas de la guerra de independencia. En las externas, la guerra de Estados Unidos y la Revolución Francesa, ¿verdad? Esa era la versión y todavía tiene mucha vigencia esa interpretación. Pero a ver, la independencia de Estados Unidos fue en 1776. ¿Cuándo fue la guerra de independencia de México? 1810. ¿Cuántos años hay? Si hubiera habido una influencia directa, pues a los 2, 3 años aquí se empieza la guerra de independencia, ¿no? No, casi 30 años y para nada. La Revolución Francesa lo mismo. Acuérdense que los primeros insurgentes, incluyendo Hidalgo, rechazaron la Revolución Francesa. Entonces tampoco fue detonante de la guerra de independencia. Lo que fue detonante de la guerra de independencia aquí en la Nueva España fue la invasión napoleónica a España en 1808. Ahí se desencadenaron la dispersión o la desintegración de la monarquía española, ¿verdad? Con la invasión francesa. No me da tiempo para explicar más porque los cansaría mucho, pero en otra ocasión podríamos hablar de eso, ¿verdad? Ahora, sin embargo, ya cuando se discute el nuevo pacto federal en 1823, ya van a tener influencia los autores norteamericanos, como Tocqueville, Madison, se leen a esos autores. Pero no dejan de leerse a los autores europeos. Es que para entender el pensamiento de los primeros republicanos hay que ver qué leyeron. Nosotros somos producto de nuestras lecturas, ¿verdad? Entonces, aquí ya se ve una influencia norteamericana que se toma como modelo, ¿verdad? Y se les va a seguir, pero tampoco es una réplica exacta la Constitución de 1824 de Estados Unidos. Tiene mucho que ver la Constitución de Cádiz de 1812. Ahí hay una mezcla. No sabemos, yo me inclino a pensar que más de Cádiz que de Estados Unidos, ¿verdad? Y va a ser paradigma hasta la guerra del 47.
Después de la derrota del 47, nosotros ya cambiamos nuestra idea de Estados Unidos. Pero antes del 47, Estados Unidos es modelo a seguir. ¿Verdad? Muchas gracias. Guadalupe Jiménez Codinash, que tú conoces y la conocemos del Colegio Jalisco, señala que en 1802, permítame olvidar el nombre del viajero, había un viajero que corría como apóstol de la democracia, andaba recorriendo todos los puertos mexicanos, hasta Alaska, donde compraba o vendía nutrias, de lo cual le había hecho un capital muy importante. Este niño Asteria, un niño muy humilde, no tenía padres, los perdió, y se había preparado él mismo y hablaba español, inglés y francés. Repartía a todos los lugares donde pasaba la Constitución norteamericana como apóstol de la democracia, y les decía que si seguían la Constitución iban a poder independizarse. Por lo tanto, esa influencia, esa información desde 1802 pues fue muy importante para que en algunos lugares se difundiera en español esa Constitución. Creo que el momento, como dice Guadalupe Jiménez, más importante que detona pues el proceso de independencia en Nueva España, lo que le llama el botafuegos de la revolución, es el golpe de Estado de Curigaray, donde se rompe la legalidad. Ahí esa legalidad está rota y definitivamente esos no hispanos dicen, pues, ¿a quién atendemos? Ya no tenemos rey, ya no tenemos autoridades legítimas en Nueva España, y a partir de ahí se desata todo este movimiento. Claro, 1808 es el arranque de los criollos para asumir el poder. Ahí empiezan a crear las juntas secretas, acuérdense, las juntas secretas de Querétaro, de Valladolid, ¿verdad? ¿Qué se estaba discutiendo ahí? ¿La independencia? No se estaba discutiendo la independencia, estaban discutiéndose la forma de crear una junta gubernativa que gobernara en ausencia del rey, porque el rey de España había sido apresado por Napoleón, y como los reinos peninsulares estaban creando juntas gubernativas para no reconocer al hermano de Napoleón como el rey, pues entonces los criollos dijeron, bueno, nosotros también tenemos el mismo derecho que los reinos de allá de formar nuestra propia junta. No los dejaron, los encarcelaron y todas esas cosas. Luego se fueron a la clandestinidad, a las juntas de Querétaro y de Valladolid para planear la formación de una junta gubernativa encabezada por ellos mismos, por los criollos, ya para que ellos gobernaran en lo sucesivo. Y así empieza. Y un comentario final con relación a Quintana. ¿Por qué no lo dejaron en Querétaro? Lo más importante es que lo trajeran al primer cuadro de la ciudad, donde iba a ser homenajeado importantemente, pero lo dejaron bastante lejos del primer cuadro, donde definitivamente pues no pasaba nada en aquella. No, pero Guadalajara era muy importante, un centro político muy importante. Yo creo que después de México, el segundo lugar en importancia política y económica era Guadalajara. Eran dos centros de poder. Yo creo que ahí hay dos órbitas, ¿no? La órbita que creó la Ciudad de México, y alrededor de la órbita giraban muchas ciudades, y la órbita de Guadalajara, que alrededor de Guadalajara giraban todas las ciudades del norte. Entonces eran dos centros de poder rivales. Por eso esta era una plaza importantísima. El hecho de que Iturbide haya mandado a Quintanar aquí es porque era por la importancia de Guadalajara, y ahí debía tener a un hombre de su confianza. Adelante, doctora. ¿Y por qué? Bueno, me gustaría saber cuál es su opinión en torno a la actuación de Vicente Guerrero. ¿A la qué? A la actuación de Vicente Guerrero, porque no lo he escuchado para nada que lo mencione, y me parece que prácticamente es la clave, ¿no? Bueno, hay una cosa, bueno, no lo mencioné porque no hablé de la guerra de independencia, pero cuando Iturbide estaba difundiendo el plan de Iguala, Iturbide lo que buscó fue la alianza de las élites provinciales. No le interesó el apoyo popular ni de los indios, no, él se fue a las clases privilegiadas. Pero también tuvo que buscar como aliados a los insurgentes, que en ese momento más o menos el que era reconocido como el jefe principal era Vicente Guerrero. Pero Guerrero no tenía una formación sólida, difícilmente sabía leer y escribir,
y no sabía leer, no sabía hablar correctamente, no conocía bien el castellano. Pero tuvo que Iturbide tener una entrevista con él, presentarle copia del plan de Iguala, y como ya había mucho cansancio en 1820-21 de la guerra, ya todos estaban cansados y querían que la guerra se terminara, Guerrero vio en el plan de Iguala una buena oportunidad de lograr la independencia y reconoce a Iturbide como el libertador de México, el propio Vicente Guerrero, y se alió. Por eso cuando entran a la Ciudad de México a proclamar la independencia, entran primero Iturbide y todos, y a la cola viene Vicente Guerrero como segundón, ¿verdad? Y luego Iturbide trató muy mal a Guerrero, porque en los puestos públicos y nombramientos que dio no tomó en cuenta a los exinsurgentes, solamente a los que habían sido realistas, y ahí viene la fractura. Ahí viene la fractura, la separación entre Guerrero y Vicente y Agustín de Iturbide. Preguntan en las redes sociales, Ricardo Muñiz, ¿qué nos puede decir sobre el reconocimiento de las naciones europeas al gobierno monárquico de Iturbide? Bueno, cuando se declara la independencia de México, y lo que interesa es que se tuviera reconocimiento internacional, y los primeros países que empezaron a reconocer la independencia de México fueron los mismos países americanos, recién independizados, pero también Inglaterra. Inglaterra fue el primero del país europeo que reconoció la independencia de México, pero por una doble razón. Porque cuando Iturbide consumó la independencia, la Hacienda Nacional no tenía ni un peso. Entonces, ¿cómo iba a funcionar el gobierno si no había dinero? Por eso también Iturbide inauguró la deuda externa. A los pocos días de la independencia se manda a pedir un préstamo a Inglaterra y se concede. Por eso Inglaterra reconoce la independencia, porque México le debía dinero. Entonces, y luego también Iturbide lo pidió prestado por si había una reconquista española, Inglaterra iba a ser un aliado de México. Entonces ahí había un compromiso mutuo, ¿no? Pero poco a poco los reconocimientos internacionales entre 1821 y 24 fueron pocos. La mayoría son de una vez que el país se constituye en una república, a pesar de la república que se fundó, ¿no? Doctor, primero gracias por su conferencia. Segundo, la noción de nación, en su opinión, ¿cuándo es, o en qué momento, o en qué periodo se empieza a hacer conciencia sobre lo que es la nación mexicana? Porque en el 21 no había eso, en el 22 tampoco, y no sé si fue en la guerra con los Estados Unidos. Bueno, el concepto de nación es muy viejo, muy viejo. Sí, pero ahí voy para que se me entienda mejor. Acuérdense que los mismos conquistadores en el siglo XVI hablaban de nación. Decía Bernal Díaz del Castillo, pues llegamos a tal lugar y nos salieron varias naciones. ¿Qué era una nación? Una comunidad, un pueblo, esa era una nación, ¿verdad? Pero cuando los criollos van tomando conciencia de clase de ellos, finales del siglo XVIII, empezaron a hablar de nación americana. O sea, estaban dando a entender que en Nueva España ya existía una nación, pero esa nación es hipotética, no es real, pero hablaban de nación americana. Hidalgo, cuando inicia la insurrección, habla de nación. Aquí en Guadalajara forma un gobierno nacional, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa nación? ¿De qué nación estaban hablando? Era una nación antigua, era una nación prehispánica, cuya evolución se había visto interrumpida con la conquista. Entonces, con la independencia, esa nación vieja renace. ¿Sí me explico? Entonces, la nación americana tenía raíces indígenas, no tenía raíces hispanas. Por eso, cuando los criollos hablan de nación, están hablando de una nación indígena,
vieja. Por eso, ¿cuáles son los signos nacionales? Los signos que nos identificamos. La Virgen de Guadalupe, pues es indígena. La fundación de la Ciudad de México es indígena. Es que va de acuerdo a la idea de nación que se tenía en el 21, ¿no? Entonces, cuando se declara la independencia, esa nación que vienen hablando los criollos es imaginaria, no existe. La nación es una construcción, hay que construir. Por eso también hay una frase que se usa en la consumación de la independencia, que dice: ya hicimos México con la independencia, ahora hagamos a los mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora hay que construir la nación, pero una nación con conciencia nacional, bien, lo que hoy somos, ¿no? Pero con la independencia no nace la nación, no nace. Por eso, para que se den cuenta que la consumación de la independencia no resuelve nada, todo está por construir. Hay que construir la nación, hay que construir la ciudadanía, hay que construir el Estado nacional y hay que construir la nacionalidad. Y esto no se logra en 2 o 3 años, se logra en décadas. Yo creo que ya podemos hablar de nación y de todas estas hasta en tiempos de Juárez. Ya es una nación más madura, no es una nación plena. Esto también nos obliga a reflexionar qué tipo de nación somos ahorita, si realmente somos una nación formada por ciudadanos reales. En un mundo moderno, en la modernidad política, la nación la forman los ciudadanos. En el viejo régimen son los vasallos del rey, ¿verdad? Entonces, por eso había que construir la ciudadanía, que los mexicanos se sintieran mexicanos. Por eso es una construcción. El siglo XIX es un siglo de construcciones, todo se construye. Hasta la misma república se funda, pero no está construida. La república, con el acta constitutiva del 31 de enero del 24, se funda, pero no está construida. Hay que construirla. Perdón. Gracias. Bien. Muchísimas gracias, doctor Jaime Olveda. Mire que sí se aprenden cosas todos los días, sin lugar a dudas. Y me acordé cuando yo también me sorprendí cuando leyendo por ahí encontré que nuestra Universidad de Guadalajara también había sido Universidad Imperial de Guadalajara, también por esas vicisitudes que usted nos cuenta. Y después nacional. Y después Nacional de Guadalajara, así es. Pero también usted dice la importancia que tuvo para el desarrollo de la región y por eso ese espíritu que animó todos estos movimientos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, queremos entregar nuestros agradecimientos a los señores expresidentes y expresidenta, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, muchas gracias, al doctor Eduardo Velasco Briceño, señor presidente, a la doctora Adriana Ruiz Rasura, nuestra expresidenta, y al maestro Samuel Gómez Luna Cortés, muchas gracias por su presencia. Igualmente, doctor, agradecer a la red porque múltiples personas también están conectadas y bueno, le entregan, doctor Olveda, una felicitación de múltiples asistentes por la red a su conferencia. Y con su permiso, señor presidente, me voy a permitir entregar los siguientes avisos para todos ustedes. A través de la Academia de Ciencias Biológico-Agropecuarias, que dirige nuestro expresidente, el doctor Arturo Curiel Ballesteros, y unidos a la celebración mundial del medio ambiente, las sesiones académicas del próximo mes estarán dedicadas a los temas y manifestaciones científico-culturales de conocimiento y cultura ambiental desde Jalisco. Iniciando el martes 4 de junio a las 20 horas
con la conferencia Restauración de la Tierra, Resiliencia a la Sequía y la Desertificación, a cargo de nuestra consocia doctora María Guadalupe Garibay Chávez, y nuestras invitadas, ingeniera Vianey Candelaria Samaniego y bióloga Melisa del Carmen Vargas Chi. Y bueno, por supuesto, al término ya de esta conferencia, la invitación a nuestro convivio que se celebra ahora, pues qué maravilla, ya con lluvia, esperamos ayude a este verdadero horno en el que andábamos metidos. Y bueno, pues nuevamente agradeciéndole al señor doctor Jaime Olveda, y esperamos que lo volvamos a tener pronto para que sigamos viendo estos temas. Le pediremos al señor presidente nos haga el favor de clausurar nuestra sesión. Siendo las 21:20 del día 28 de mayo del 2024, declaro formalmente clausurada esta sesión académica, agradeciendo de nuevo la asistencia de todos ustedes y muy particularmente al conferencista de esta noche, el doctor Jaime Olveda Legaspi.